Buenos días, profesor. Expondré sobre el cifrado de clave privada AES, su importancia y su aplicación. Explicaremos el cifrado estándar AES, también llamado RingDael, dada su importancia en la seguridad de almacenamiento de información y de transacciones financieras. También explicaremos los conceptos matemáticos necesarios para el cifrado. AES fue desarrollado por dos criptólogos belgas, el cual fue ganador del concurso público de candidato a cifrado avanzado estándar. Es un cifrado simétrico de 128 bits o 16 bytes. Actualmente no se ha encontrado ningún ataque exitoso contra AES, aunque existe la preocupación, ya que a diferencia de otros cifrados, AES tiene una descripción matemática muy ordenada. En este algoritmo, los bytes se interpretan como elementos de un cuerpo finito, específicamente se representa mediante el cuerpo de Galois. La estructura del algoritmo. Para definir el proceso de cifrado AES, vamos a asumir una longitud de clave escogida de 128 bits. Básicamente, el cifrador aplica al estado 4 operaciones durante un número determinado de rondas. El número de rondas está definido por la longitud de clave utilizada, siendo en este caso 10 rondas para una clave de 128 bits. Las 4 operaciones a realizar en el cifrado son denominadas subbyte, shift row, miscolon y add row key. El mensaje de cifrar se le conoce como estado. El proceso de cifrado lo podemos ver en este esquema, donde vemos que en la ronda inicial o ronda 0, al estado solo se le aplica la función addRoundKey. Después de la ronda 1 hasta la ronda 9 se le aplica las 4 funciones. Y en la ronda final o ronda 10, solo se aplica 3 de las 4 funciones, subbyte, shift-row, addRoundKey, obteniendo así el texto cifrado. En esta aplicación usaremos la frase de 128 bits, somos la ciencia. La clave para la encriptación será esta es la clave, la cual tiene 128 bits. Ahora haremos una sustitución reemplazando los caracteres por su código ASCII y después pasándolo a hexadecimal. Primero separamos la frase somos la ciencia en 4 bloques de 4 caracteres, contando con los espacios. Así tendríamos en el primer bloque SOMO, en el segundo bloque es espacio la, en el tercer bloque espacio CIE y en el cuarto bloque NCIA. En el primer bloque será la primera columna del bloque de estado, el segundo bloque será la segunda columna y así con los demás bloques. Ahora pasaremos los caracteres al número que representan en el código ASCII, siendo S mayúscula 83, S minúscula 115, espacio 32 y así con todo lo demás. Estos números están en base decimal, entonces los pasaremos a base hexadecimal. El 83 pasa a 53, el 115 a 73, el 111 a 6F, siendo las letras mayúsculas números desde la A igual 10, B igual 11 hasta F igual 15, y así tenemos el estado 0 o M0. Lo mismo haremos con la clave, esta es la clave, obteniendo la subclave 0, K0. Ronda 0. Para empezar con la ronda inicial o ronda 0, usaremos la función addRoundKey, que consiste en la suma mediante SOR de la subclave y la matriz de estado de esa ronda. La suma en la subclave con la matriz de estado nos dará M1. Entonces sumamos el elemento de la fila I y columna J de M0, más el elemento de la fila I y columna J de K0. Primero por la fila 1 y columna 1, es decir, M11 igual 53, más K11 igual 45. Estos números están en hexadecimal, lo pasamos al cuerpo de Galois, donde el primer dígito 5 es 4 más 1, el segundo dígito 3 es 2 más 1, para K11 el 4 es 1 por 4, el 5 es 4 más 1. Y cada uno de estos coeficientes los sumamos mediante una O exclusiva o SOR, donde coeficientes iguales dan 0 y coeficientes diferentes dan 1, obteniendo el polinomio 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Lo pasamos a hexadecimal. Los primeros 4 coeficientes serían 1 y los siguientes 4 coeficientes serían 6. Entonces, ese es el elemento M11 de la matriz M1. La matriz M1 se usará en la ronda 1. Ronda 1. Calcularemos la subclave 1, K1, aplicando expansión K a K0. Expansión K conformada de 4 subfunciones, root word,
sub by, sor y menos 4 y sor r con y entre 4 para generar la primera columna de la subclave requerida. Para las columnas restantes solo se aplicará sor y menos 4. Podemos pensar en una matriz de 4 por 44 donde las primeras 4 columnas son la de la primera subclave y las demás columnas en grupos de 4 son de las subclaves de las siguientes rondas. Denotaremos CI como la columna actual a calcular. En ese momento I igual 4, la columna 4, es decir, la primera columna del subclave 1. Root sobre C3 se aplica una rotación hacia arriba, siendo C3 la última columna de K0. El 61 sube una posición, el 66 también, el 65 igual y el 6C pasa al último. Sub-by. Lo aplicamos sobre la columna rotada, siendo CP13 de elemento C13 operado mediante sub-by. CP13 es igual a M, una matriz de 8 por 8 por el inverso multiplicativo de C13 en módulo MX, con el bit menos significativo arriba, siendo MX un polinomio de grado 8 que es igual a X a la 8 más X a la cuarta más X al cubo más X más 1, más C, una matriz de 8 por 1. Donde C13 es igual a 71, su inverso multiplicativo es 5E, con E igual a 14, 8 más 4 más 2, y 5 igual 4 más 1. En simple cálculo podemos comprobar que 5E es el inverso multiplicativo en módulo MX de 61, y ahora CP13 es igual a la matriz M por el inverso multiplicativo más C, resultando una matriz de 8 por 1. El bit menos significativo está arriba, 1 más 2 más 4 más 8 es igual a 15, y eso es igual a F, y 2 más 4 más 8, 14, y eso es igual a E. Y eso sería CP13 igual a EF. Hay una caja llamada Xbox que permite realizar la operación sub-by mediante un simple vistazo. Si queremos calcular el sub-by 61, nos fijamos en la fila 6X y la columna X1, obteniendo EF. Para futuros cálculos donde se necesite realizar la operación sub-by, usaremos la Xbox. Entonces el sub-by de 61 mediante la Xbox SF, de 76 es 38, de 5 es 4D y de 6C es 50. A la última columna que acabamos de hallar se le aplica SOR y menos 4. Le sumamos una columna de 4 posiciones atrás y SOR R con de I entre 4, donde R con y entre 4 es una matriz columna de 4 elementos, donde la primera posición es el elemento del cuerpo de Galois correspondiente a X elevado a la I entre 4 menos 1, y en las demás posiciones solo hay 0. Así para I4, su clave 1, tenemos esta matriz columna. Para I igual 8, su clave 2, tenemos esta segunda columna, y así también tenemos una columna para la décima subclave. Entonces sumamos. C4 es igual a CP3 más C1 más R con D1, donde CP3 es la última columna obtenida en el paso sub-by. La sumamos mediante SOR, obteniendo así la columna 4. EF más 45 más 1 mediante SOR es igual a B. 38 más 63 más 0 mediante SOR es igual a 4B. Y así tenemos C4. Para calcular las tres columnas restantes, igual 5, igual 6 e igual 7, solo hay que sumar la columna anterior más una columna de 4 posiciones atrás. C5 sería igual C4 más C1. Segundo C1 es la segunda columna de la subclave 0. AB más 20 mediante SOR 8B, 4B más 5 mediante SOR 2C, y así tenemos C5. Análogamente, para I igual 6 e igual 7, obtenemos la subclave 1, K1. En el row 0 obtuvimos M1. A esta matriz se le aplicarán las cuatro funciones principales: sub-by, shift row, mixcolumn y arrow-k. Sub-by, solo tenemos que mirar la tabla Xbox y reemplazar. Sub-by 16, 47, sub-by 53, ED, y así con todos los demás, obteniendo M1'. Shift row lo aplicamos sobre M1'. La función shift row consiste en una rotación cíclica hacia la izquierda de las filas. La primera fila no se rota, la segunda fila se rota una posición hacia la izquierda,
B0 avanza una posición, la tercera fila se rota 2 posiciones y la cuarta fila se rota 3 posiciones. B0 avanza 3 posiciones. Obtenemos M1''. Sobre esta última matriz aplicamos mix column, siendo S' la matriz obtenida mediante mix column y C una matriz de 4×4 característica de esta función. La multiplicación en esta función se realiza en módulo x a la 4 más 1. Ahí podemos ver la matriz C. Entonces MP11 es la primera fila de C por la primera columna de M1'', es decir, una simple multiplicación de matrices. Calculamos MP11. Será igual a 0,2 por 47 más 0,3 por 6e más 0,1 por 3b más 0,1 por f2. Realizamos esta multiplicación en módulo x a la 4 más 1 y obtenemos 8e más b2 más 3b más f2. Sumamos mediante SOR y MP11 será igual a F5. Análogamente con todos los elementos y obtenemos MP1. Add round K con las matrices MP1 y K1 para obtener M2. F5 más AB mediante SOR 5E, 33 más 8B mediante SOR B8 y así obtenemos M2. Este proceso para obtener la subclave y la matriz de estado se realizará tal cual hasta la ronda 9. Entonces vamos al último paso de la ronda 9. En el último paso de la ronda 9 usamos add round K con las matrices MP9 y K9, de lo cual se obtiene M10, 2B más CB mediante SOR E0, CD más 6B mediante SOR A6 y obtenemos M10. En la ronda 10 aplicaremos solo 3 de las 4 funciones principales, es decir, subby, shift row y add round K. Primero tenemos la subclave 10, aplicando expansión K a la subclave 9. Después aplicamos, como dijimos anteriormente, 3 de las 4 funciones a M10. Subby mediante la Xbox, subby de E0 E1, subby de A6 24 y obtenemos M10'. Shift row. Rotamos las filas obteniendo MP10. Ahora aplicamos add round K con las matrices MP10 y K10 para obtener la matriz MF, es decir, la matriz final. E1 más 10 mediante SOR F1, 24 más 7B mediante SOR 5F. Así con todo lo demás que obtenemos MF. Esta última matriz MF representa el texto cifrado mediante el algoritmo Ring-Dael. Lo pasamos a base 10, después vemos su carácter en el código ASCII y el texto cifrado resultaría así: más menos t punto u con tilde guión bajo, así con todos los símbolos, y es decir, inentendible. Y recordar que esta era la frase: somos la ciencia. Se pudo llevar a cabo satisfactoriamente el algoritmo en una matriz de 4×4, el cual es el tamaño base de la matriz en el cifrado AES. En el caso de querer cifrar cadenas de texto más grandes, lo que se necesita es agrupar las letras de forma ordenada en matrices de 4×4, para luego proceder a ejecutar el algoritmo en cada una de las matrices. Como se puede apreciar, en esto último el tiempo computacional de ejecución del algoritmo aumenta considerablemente para cadenas de texto más grandes, razón por la cual hicimos la implementación del cifrado en el lenguaje de programación C++. En el cifrado AES ha sido diseñado con una estructura matemática muy ordenada, usa conceptos de álgebra abstracta, así como teoría de codificación. Por tanto, se concluye que el cifrado de información es un pilar fundamental en la época que vivimos, y cifrados como AES, el cual es estándar a nivel mundial, brindan seguridad a millones de personas en el acceso a información privada, garantizando así que nuestra información sea segura según nuestras necesidades. Gracias.